¿vale? Y he ocupado pues mucho este método de Kriging, al principio como caja negra, y me valió muchos regaños. Es por eso que ahora pues pues, querer compartirles esto de qué es el método Kriging, ¿no? Bueno, vamos a empezar con qué es la tabla de atributos. La tabla de atributos de un shape viene en un archivo de tipo dbase o con una extensión .dbf. Los campos de fecha siempre van a admitir solamente fechas. Los campos de nombre no pueden ser de más de 10 caracteres. Deben de tener, si ustedes quieren dejar un espacio entre ambos, pónganle un guión bajo, ¿vale? No dejen espacios. A mí no me gusta dejar espacios porque, bueno, ni en ArcGIS ni en algún otro software, porque muchas veces se rompen las cadenas. Bueno, y la longitud máxima del registro de un atributo es de 4000 bytes. El número máximo de campos es de 255. Una conversión siempre a shapefile será tomar en cuenta los primeros 255 atributos. El archivo dbase debe de contener al menos un campo. Siempre que creamos un archivo shapefile, se crea un ID, se crea un identificador, ¿vale? Y se crea esta tabla de atributos en dbase. Esta tabla de atributos en dbase la podemos abrir ya sea en Python, en R, igual en OpenOffice, en Excel también. Bueno, no recuerdo haberla abierto en Excel, creo que sí. Pero en Python estoy segura que sí se puede, y en R. Los índices de atributo siempre se eliminarán cuando las ediciones no estén guardadas, ¿vale? Cuando hacemos, por ejemplo, un join de tablas, si nosotros no guardamos ese nuevo shapefile, se va a perder ese join. Lo que trae la tabla de atributos, o lo que aceptan, los tipos de datos que aceptan, es un entero corto, que es numérico, y acepta hasta 5 caracteres. Un entero largo, igual que es numérico, y acepta 10 caracteres. Un flotante, que es numérico, pero acepta hasta 4 decimales. Muchas veces usamos estos dos indistintamente, pero hay que saber que los flotantes siempre nos van a agarrar más memoria. Entonces, si tenemos una tabla de atributos pues muy grande y realmente no queremos que agarre más memoria de nuestro computador, pues, y tenemos menos de 4 decimales, es mejor agarrar un flotante que un doble. La tabla de atributos también acepta cadenas de texto y cadenas de datos para los valores de fecha. Bueno, esto es un poco de la estructura física que trae la tabla de atributos. No me voy a detener mucho en esto porque ustedes se van a ir familiarizando con esta parte mientras más ocupen el ArcGIS. Bueno, esto es algo muy, muy valioso para cuando queremos calcular cosas con la calculadora de campo. Esto no me voy a detener mucho a mencionárselos, sin embargo, sí es importante que esté en la presentación porque son pequeños tips que George nos compartió para manejar la calculadora de campo, ¿vale? En verde van a estar los numéricos, en azul los de tipo texto, los de tipo de cadenas de texto, y en amarillo los de las fechas, ¿vale? Entonces, si quieren ir a más detalle, pues revísenlo y si tienen alguna duda, lo vemos, ¿ok? Bueno, sin más preámbulo, ya nos vamos con la interpolación del método de Kriging. Bueno, ¿qué es una interpolación? Una interpolación siempre nos va a permitir estimar valores de una variable en lugares no muestreados a partir de un conjunto de datos, ¿ok?
Hay diferentes tipos de interpolaciones. La interpolación por pesos ponderados por el inverso de la distancia, que es la de IDW. La de triangulación, muchos lo conocemos, es una triangulación por, valga la redundancia, triángulos de Voronoi. Y la que vamos a ver hoy, que es la de tipo Kriging, ¿va? La interpolación, la IDW, generalmente se utiliza ocupando menos datos, o más bien solo una muestra de datos alrededor de lo que queremos interpolar, ¿vale? Para saber que estamos, bueno, o para llegar más bien a este método, a la aplicación de Kriging, es importante que tengamos claros qué es un muestreo, qué es una variabilidad espacial, un correlograma, un semivariograma teórico. Y bueno, también vamos a hablar un poquito, de forma muy rápida, de la ponderación con el inverso de la distancia, que es otro tipo de interpolación. La triangulación por Voronoi, el procesamiento para llegar a la aplicación del Kriging, ¿vale? Y bueno, como les decía, Kriging realmente es un método geoestadístico, es un método de regresión de procesos gaussianos. Fue creado por Daniel Krieg aproximadamente por ahí de los 80 para este método nace de la minería, ¿vale? Y bueno, ¿qué es una interpolación ya en una rejilla? La interpolación a veces se representa mediante isolíneas y los resultados siempre van a ser de tipo raster. Ya si queremos sacar áreas, pues lo podemos convertir a shapefile y sacamos pues las áreas de cada polígono. Pero en realidad lo que hace la interpolación es conocer, bueno, darnos el valor de estas rejillas mediante diferentes muestras, ¿no? Mediante un conjunto de muestras. Para eso tenemos que conocer el tipo de muestreo. Es muy importante que sepamos qué tipo de muestreo tenemos, porque eso nos va a llevar a conocer la variabilidad espacial del terreno al que estamos analizando, ¿vale? Si este tiene una variabilidad espacial muy alta, por ejemplo, en terrenos muy escarpados, o una variabilidad espacial muy baja en terrenos planos. Y bueno, hay diferentes tipos de muestreo, el sistemático, aleatorio y el estratificado. Aquí en ArcGIS hay una herramienta en la cual también ya nosotros metemos nuestra zona de estudio y hacemos la rejilla y le decimos al programa, ¿sabes qué? Mándame los puntos con un muestreo aleatorio y ya te lo saca. Eso es muy bonito del ArcGIS, ¿no? Y bueno, en el muestreo tenemos que fijarnos en dos cosas, en la dependencia de los datos y en la heterogeneidad, ¿vale? Realmente la heterogeneidad va a ser muy importante porque esta heterogeneidad nos dice si dos muestras se encuentran muy lejanas entre sí y nos da los valores de estos píxeles, ¿vale? Y bueno, la dependencia también es el contrario, es lo contrario de la heterogeneidad. Nos dice si dos muestras se encuentran muy cercanas entre sí y si los valores, entonces por lo tanto los valores pues van a ser muy parecidos. Por ejemplo aquí, si estas dos muestras están muy cerquita, los valores van a ser mucho más parecidos a que si tengo una muestra por aquí y otra muestra por acá. Va a ser mucho más grande la diferencia. Esto nos va a llevar a lo que es la variabilidad espacial, ¿vale? En la variabilidad espacial no es lo mismo, por ejemplo, si tenemos un terreno de esta forma, que no es tan escarpado como este,
podemos tener lo mínimo de muestras que necesitamos para hacer una buena interpolación, son unas 6 muestras. Eso es lo mínimo que podemos tener aquí, porque en realidad no vemos tantos cambios, ¿no? Pero si queremos interpolar un terreno de este tipo y solamente queremos 2 muestras, una muestra por acá y otra por acá, pues va a ser totalmente imposible interpolarlo. Y al momento de meterlo al semivariograma, pues nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo ciencia ficción, que es lo que generalmente, bueno, muchas personas hacen eso, meter solo los datos y dar clic, siguiente, siguiente, y no saben qué es lo que está pasando dentro de la caja negra o qué parámetros moverle a esa caja negra para tener un buen análisis, ¿no? Esta interpolación de Kriging se dio mucho en la parte de la minería y se puede aplicar a muchos ámbitos. Por ejemplo, para calcular la temperatura, para calcular precipitaciones, bueno, para modelar precipitaciones, incluso acá en el trabajo lo hemos utilizado para predecir algunos delitos. Y bueno, sí nos ha salido unas buenas predicciones, unas buenas correlaciones, pero les digo, incluso se puede pasar a la parte social, que es mucho más difícil y tiene muchos sesgos, pero sí sirve. Entonces, en la parte climática y más de las ciencias de la Tierra, pues nos reducen, nos acortan mucho gasto económico, ¿no? Si queremos hacer pues modelar este tipo de espacios, esta zona de estudio, necesitamos mucho más muestras que las que podemos tener aquí, en esta superficie. Bueno, aquí hay un tipo de variabilidad espacial. De este lado podemos ver la variabilidad espacial de la Ciudad de México. Toda esta parte roja, todo esto que es la alcaldía Cuauhtémoc, toda esta parte tiene muy poca variabilidad espacial, ¿vale? Porque se mantienen los colores en altas temperaturas de este lado. Y, por ejemplo, si vemos más para acá, en la alcaldía de Iztapalapa, tiene una variabilidad espacial muy alta, puesto que va en distancias cortas, va de temperaturas muy, muy bajas, o aquí más bien, va de temperaturas muy, muy bajas a temperaturas altas de forma abrupta, ¿vale? Ay, no sé si se escucha, pero está pasando el carrito de la basura. Voy a silenciar tantito. No se escucha tanto. Igual también si puedes dejar, quitar eso que dice dejar de compartir el anuncio que sale ahí. Súper. Ya disculpen, es que viene la basura aquí cerca y se escucha muy bien. Okay. No se escuchaba. ¿No se escucha? Bueno, qué bueno. Ok, bueno, entonces seguimos con lo de variabilidad espacial. Les estaba contando de la variabilidad espacial aplicado a la parte de clima. Aquí vemos un mapa de temperaturas de la Ciudad de México, en donde la variabilidad espacial de este lado les decía que es muy baja, y aquí, por ejemplo, en este ojo, les dicen ojo de buey, no sé cómo les digan en otros países, pero este efecto que se hace en las interpolaciones se les llama ojo de buey. Y esta variabilidad es muy alta, pues pasa de temperaturas bajas a temperaturas altas de forma abrupta. También acá, del lado derecho de la pantalla van a ver un índice, es un índice económico,
en donde, por ejemplo, en la alcaldía de Miguel Hidalgo hay poca variabilidad espacial. Toda esta parte, que es la zona de Polanco, por ejemplo, el nivel socioeconómico es demasiado alto, es de un ventil 20, valga la redundancia, ¿no? Es bastante alto el nivel socioeconómico. En cambio, en la alcaldía de Iztapalapa hay gran variabilidad espacial, pues podemos ver qué pasa de zonas donde hay ventiles o un nivel socioeconómico muy alto a zonas en donde hay un nivel socioeconómico bastante bajo. Los amarillos quieren decir que son niveles socioeconómicos de 5 o 6, es decir, no sé, 5,000 pesos al mes, en promedio. Y los azules, los muy, muy altos, es que ganan, no sé, de 15 a 20 mil pesos, más de 15 a 20 mil pesos al mes. Entonces, pues aquí podemos ver, les decía, una variabilidad bastante alta, bastante baja, que es en las zonas socioeconómicas, pues altas, ¿no? Que es aquí, por ejemplo, es la alcaldía de Benito Juárez. Esta es la alcaldía de Cuauhtémoc, Coyoacán, por acá abajo está Ciudad Universitaria. Y de este lado, pues de la zona oriente, es la zona que es realmente pues un poquito más pobre, está colindando con el Estado de México. Algún día, si tienen la oportunidad de venir por acá, de este lado es un lugar muy, muy bonito, ¿no? Hay son zonas boscosas y pues está muy padre. Bueno, vamos a pasar a lo que es el correlograma. El correlograma mide qué tanto una sección transversal se parece a la misma sección desplazada a cierta distancia, ¿vale? Nosotros cuando hagamos nuestro correlograma, lo que vamos a querer es que tenga un comportamiento de esta forma. Este comportamiento nos va a indicar que la variabilidad espacial es muy baja. En cambio, este comportamiento nos va a indicar que vamos a tener una variabilidad espacial demasiado alta. ¿Ok? Aquí en la parte del semivariograma, el semivariograma, al contrario del correlograma, mide qué tanto las secciones son desplazadas entre sí. Aquí se puede ver que este semivariograma es un semivariograma teórico y es un semivariograma ideal, ¿no? Estos semivariogramas son de un libro y realmente pues ya con los datos de campo, yo nunca he logrado y no he visto semivariogramas así muy, muy perfectos. Sin embargo, pues es lo que se busca, tener un semivariograma con este tipo de comportamientos, que se llegue a una correlación nula, que alcance una meseta, y que tenga un rango pues bastante largo, ¿no? Las dos nos van a permitir ver la variabilidad espacial. Realmente cuando tenemos una variabilidad espacial muy alta, debemos de estar ajustando los datos a modelos gaussianos, porque con variabilidades altas realmente nos van a salir en los histogramas datos pegados a la izquierda o a la derecha, entonces tenemos que aplicar un tipo de logaritmo o tenemos que aplicar un Box-Cox. Ay, disculpen. Tenemos que aplicar ese tipo de logaritmos o un Box-Cox, que eso ya lo hace también ArcGIS y es una parte que nos quita mucho, mucho tiempo si lo hacemos en Excel. Haciéndolo en Excel, no sé, nos vamos a tardar como unas 3 horas, pero sería bueno que ustedes investigaran cómo se hace en Excel para que vean todos
los datos que hay detrás de un semivariograma, y lo podamos entender pues mucho mejor, ¿no? Ahorita por el tiempo no nos vamos a detener a ver las fórmulas y a desarrollarlo todo en Excel, porque tal vez nos llevaría todo el día. Pero estos conceptos geoestadísticos es muy importante que ustedes los tengan y que sepan que este comportamiento tiene que ser el ideal. Muchas veces no lo es, pero bueno, ya tenemos que vivir con eso, ¿no? Kriging se basa en la semivarianza. Es muy importante el semivariograma porque Kriging le va a dar los pesos a los puntos con base en la semivarianza que nosotros podamos calcular, ¿vale? Con base en la semivarianza, y tenemos que ver, es muy, muy importante este comportamiento. El comportamiento, acá no les expliqué, pero hay 3 cosas que tenemos que ver en un semivariograma, que es el nugget, el rango y la meseta, ¿vale? La meseta, que es en donde alcanza una correlación nula, donde los datos ya no se correlacionan entre sí. Este tipo de comportamientos es muy importante porque nos van a decir si los datos se pueden interpolar o no, que realmente ya todo se puede interpolar, o casi todo se puede interpolar, aplicándole diversas transformaciones, ¿no? Pero para eso, pues tenemos que ver, para saber qué transformaciones le vamos a aplicar, tenemos que saber qué tipo de comportamientos deben de tener pues nuestros datos. Para que un semivariograma o los datos se puedan interpolar de forma correcta, el nugget tiene que ser cercano a 0, muy, muy cercano a 0, o bien 0, que realmente no existe en los datos reales, pero sí debe de ser un nugget muy cercano a 0. Un nugget alto nos va a indicar un submuestreo, una variabilidad espacial en campo bastante alta, o bien nos puede indicar un error instrumental. No sé, cuando vamos y no calibramos, cuando vamos a campo y antes no calibramos bien nuestros instrumentos, pues podemos traer errores bastante fuertes, y al momento de meterlo en nuestro semivariograma nos va a causar bastante ruido. Cuando veamos un comportamiento así, donde el nugget es demasiado alto con respecto a la meseta, este comportamiento no se puede interpolar y se tiene que aplicar diversas transformaciones, ¿no? Para que lleguemos a alcanzar casi esto o esto y se pueda interpolar. Hay diferentes tipos de semivariogramas. Por ejemplo, es un semivariograma circular, ¿vale? Generalmente ahí en el ARGIS nos va a decir qué tipo de semivariograma nos conviene, pero sí es importante que sepamos cuáles hay. El más usado es un semivariograma estable. Ese siempre lo ponen o casi siempre más bien, lo ponen en los artículos, los semivariogramas estables. La verdad no sé si en QGIS también exista, debe de haber algo así, no lo sé, pero en ARGIS sí. Y bueno, es el que vamos a utilizar hoy. A manera de resumen, pues debe de tener el semivariograma para interpolar, debe tener un rango alto, que el rango es la distancia a la cual se pierde la correlación entre las muestras. Y bueno, el rango alto va a depender de nuestros datos, porque, por ejemplo, podemos tener datos muy grandes, no sé, cuando estamos utilizando o manejando precipitación, datos de precipitación son datos muy grandes, pero todo entonces siempre lo vamos a manejar con respecto a la meseta. El nugget un nugget bajo con respecto a la meseta, cuando alcanza
una correlación nula los datos. O el rango también alto con respecto a la meseta. Y siempre, por ejemplo, el rango tiene que ser mayor al 50%. El nugget, no me acuerdo si les dije, pero tiene que ser mayor al 30%. Debemos de tener un nugget mayor al 30% con respecto a la meseta. Si tenemos un nugget más bajo, pues nuestra interpolación no va a ser adecuada, ¿vale? Y bueno, si el nugget es bajo, es porque existe una porción ascendente y significa que en estos datos hay dependencia espacial y es posible interpolar. Vamos a hablar un poco de la interpolación del IDW. Como les comentaba, es un método no geoestadístico. La interpolación IDW es un método no geoestadístico y se da a partir de pesos ponderados. Los pesos ponderados se dan con base a la distancia, ¿vale? Se van a identificar las muestras de interés definidas por un radio y posteriormente se va a usar la ponderación inversa a la distancia, ¿vale? Entonces, es decir, que las muestras que se encuentran muy lejos les vamos a dar pesos muy bajos y las muestras que se encuentran cerca, los pesos van a ser altos. Lo mismo va a pasar con Kriging, pero todo esto con base en el semivariograma que ya vimos anteriormente. El segundo tipo de interpolación es un tipo de interpolación por triangulación. Creo que muchos hemos hecho o estamos familiarizados con este tipo de triangulación por Voronoi. Es una malla raster que se diseña fácilmente a partir de un modelo TIN y se aplica a un modelo de visualización rápida. Esta interpolación solamente se usa para darle más peso a Kriging, o sea, realmente para algo más estadístico o algo robusto, no se utiliza. Solo es para una visualización pues muy rápida, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar al método de interpolación por Kriging. Este método es un método de inferencia espacial. Como les decía, fue inventado por Krig, que era un especialista en la minería, ¿vale? Y bueno, se mapea la distribución se mapea en una rampa de colores, como la vamos a ver a continuación. Y yo creo que vamos a ir haciéndolo. En ArcGIS. ¿Ya todos abrieron su ArcGIS con los puntos? ¿O ya todos tienen los puntos abiertos? ¿Alguien? Chicos, por favor, cuéntenme si ya abrieron su ArcGIS, si tuvieron algún problema con los puntos. Bueno, si no, vamos a seguir con esto. Lo que se requiere para interpolar, o uno de los tips que es para empezar a ver la distribución de los datos, es mapear los colores, los datos en colores. Esperen, es que está un poco lento. Aquí. Esta es la Ciudad de México. Estos son los puntos que vamos a interpolar el día de hoy. Para hacer la interpolación, como trabajamos en metros, en Kriging, siempre, bueno, a mí me gusta trabajarlas en UTMs.
cuando son de entidades locales, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México se trabaja en zona 14, 14 Norte. ¿Dónde está? Aquí. Yo utilizo UTM zona norte, pero bueno, ya cada quien va a utilizar con respecto, las UTMs con respecto a su zona de estudio. Y cuando utilizo datos para todo el país, por ejemplo, las EMAs, las estaciones meteorológicas automatizadas, que son para todo el país. Ay, disculpen, es que está... No. Bueno, está muy lento esto. Bueno, cuando utilizo las EMAs para todo el país, utilizo otra proyección, que es la WM, es con el datum WGC84 y la proyección WM. Podemos verlo aquí, en proyecciones. Agarramos la capa que se va a reproyectar. No, eso lo voy a dejar por default. Y para utilizar métricas para todo el país, siempre utilizo la World Mercator, porque en mi país hay como 16 zonas UTM diferentes, 6 zonas UTM diferentes, ¿no? Entonces, como justo, a ver, por ejemplo, Oaxaca está en la zona 14 y 15, y si queremos utilizar una parte que está a la mitad, que toca las dos zonas, es mucho mejor utilizar este tipo de proyecciones. No. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ay, se me olvidó ahorita dónde están. Sí, aquí están. No. Esperen. No, sí están aquí en las proyectadas. Aquí. En las proyectadas, en la parte mundial. Y yo utilizo estas, las World Mercator. Estas nos van a ayudar a tener todo el país, todo México o todo su país en zonas UTM, en métricas, ¿vale? Por si tienen diferentes zonas UTM ahí en su país, pues ya, así las pueden cambiar. Ok. Bueno, lo que se va a hacer primero, como les decía, es pintar los rangos en colores diferentes para ver si existe una tendencia aquí. Elegí estos datos porque la verdad están bien feos y muchas veces cuando tomamos cursos o algunos talleres, pues nos presentan datos bien bonitos en donde existe una tendencia totalmente marcada, ¿no? Donde hay una tendencia, por ejemplo, del incremento de la precipitación hacia el sur. Aquí en la Ciudad de México, vemos que esta parte es donde llueve un poquito más. La verdad es que no se ve tendencia alguna, solo estos outliers, que no es tendencia. Toda esta parte, que es la zona del centro, son precipitaciones un poco más bajas porque no hay zonas boscosas también. De este lado es todo el suelo de conservación de la Ciudad de México. Acá también hay parte del suelo de conservación y todo lo demás es asfalto, ¿no? Que realmente pues estamos en una cuenca y siempre nos inundamos. Pero no es porque llueva tanto, sino es por la sobrepoblación, es porque
llegamos a una capacidad de campo demasiado alta, estamos sobrepasados, estamos sobresaturados, pero vemos que en la parte de la zona del suelo de conservación, miren, ahorita les voy a poner esta, aquí justo se ve. Aquí hay zonas mucho más boscosas y de este lado, pues es todo el asfalto, ¿no? Entonces llueve un poquito más de este lado que de este. Bueno, entonces con nuestros datos feos que tenemos aquí, vamos a empezar a hacer la interpolación. Y como les comentaba, para el procesamiento esto nada más es para darnos una idea. Así al abrir los puntos y decir, ay, bueno, tal vez la tendencia de la lluvia va a la parte de las zonas boscosas, ¿no? Posteriormente, vamos a ver la distribución de las muestras. Como les comentaba, las distribuciones de las muestras para hacer un análisis Kriging debe de tener este tipo de distribución, es decir, una distribución gaussiana, una distribución normal. Si tiene este tipo de distribución que se pega más a la izquierda, con una cola a la derecha, le tenemos que aplicar un logaritmo natural, y si no, una Box-Cox, ¿vale? Pero todo eso viene acá en ArcGIS, y realmente se hace muy rápido. En la parte de Geostatistical Analysis, no sé si todos ya tengan predeterminado esta herramienta. Si no, le dan clic derecho aquí en la barrita, en el menú. Le dan clic derecho y se van aquí abajo, a la parte de geostadística, de análisis geostadístico. Y le ponen palomita, ¿va? Entonces, se va a prender este verdecito. Esta herramienta es la que vamos a utilizar el día de hoy. Es nuestra herramienta básica. Y bueno, no sé cómo van hasta ahorita todos. ¿No se han cansado? ¿Quieren un break de 5 minutos? No lo sé. ¿Cómo van? Cuéntenme. ¿O sigo? Chicos. Chicos. Hola, hola. Perdón, Brenda. Yo creo que sí. Para mí, yo como ahorita no puedo abrir mi ArcGIS, yo estoy solamente como observando, pero igual no sé los demás. Ah, ok. Bueno, como ustedes me digan. ¿Prefieren que siga o tomamos un break de 10 minutos? Bueno, creo que sigo. Ok. Vamos a abrir esta parte de análisis geostadístico. En él están los histogramas, los mapas para hacer, valga la redundancia, mapas de Voronoi, análisis de tendencias para sacar los semivariogramas y algunas tablas y algunas gráficas, ¿no? La covarianza y eso. Esta herramienta también esta no la vamos a utilizar ahorita en Kriging, pero si ustedes tienen muestras muy grandes y quieren tener una muestra para verificar su análisis, pueden ocupar esta parte, ¿no? Esta subset feature, agarra una parte de las muestras de forma aleatoria y pues nos puede servir para verificar otro tipo de análisis. El día de hoy solamente vamos a utilizar estas. Y bueno, ahorita vamos a utilizar el histograma. Aquí es muy, muy importante, chicos, que veamos que sí estamos en nuestra capa
porque vamos a hacer el análisis con base en esta capa, ¿no? En la capa de EMAS de la Ciudad de México. Y es que sí. Y que de este lado tengamos la variable adecuada. Aquí, por ejemplo, se me pone por default el año, pero no. La que vamos a utilizar para complicarnos todavía un poco más la existencia es la de precipitación, que muchas veces la precipitación no se comporta como la temperatura. La precipitación, no sé si les ha tocado que en su calle está lloviendo y en la calle siguiente no llovió nada, ¿no? Entonces, si la precipitación la mapeamos, vamos a ver que tiene una variabilidad espacial muy alta. La temperatura es un poquito más baja, la variabilidad espacial, pero en realidad la precipitación sí es bastante alta. Ahorita estos datos pues se comportan muy bien de forma normal. Les voy a presentar otros datos en donde están bien feos, bueno, más feos que estos que tenemos en la precipitación, que son estos. Este viene de un análisis económico. Por ejemplo, vamos a utilizar las ventas totales. Y estos datos, aquí vamos a ver que se sesgan hacia la izquierda, ¿vale? Los datos están muy sesgados hacia la izquierda. Y aquí ArcGIS nos va a hacer las transformaciones. Digo, esto nada más es un análisis exploratorio. Realmente este análisis nos sirve para ver qué es lo que vamos a aplicar en Kriging, para no estar haciendo las pruebas ya ahí en Kriging, sino hacer las pruebas mucho antes y decir, bueno, tengo un comportamiento de esta forma, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar tal vez un logaritmo, ¿no? O una Box-Cox. Aquí en la Box-Cox muchas veces tenemos que estar jugando con los parámetros y ver cuál es la que se ajusta más a un comportamiento normal. Muchas veces se ajustan con parámetros muy pequeños. Por ejemplo, esa. Ya me pasé. El punto 4, ¿no? El punto 4 es que se ajusta más a un modelo gaussiano. Este modelo es el que de forma ideal debemos de tener. Digo, muchas veces ni siquiera aplicando la Box-Cox y bajándole el rango ya a lo mínimo, que es 0.1, no se ajusta. Y ni modo, pues tenemos que vivir con eso, pero sí aplicarle, todo esto lo vamos a ir anotando. Bueno, ahorita no vamos a trabajar con estos datos, pero si tuviéramos un tipo de datos así, ir anotando por ahí en una libretita que tenemos que aplicar, que nuestros datos se sesgan hacia la izquierda y que tenemos que aplicar una Box-Cox de 0.4, porque después estos parámetros nos van a servir a la hora de hacer el análisis Kriging, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nuestro histograma, ya vimos el comportamiento. Ay, perdón. Okay. Vamos a trabajar con las estaciones automatizadas de la Ciudad de México y vamos a agarrar precipitación. Okay. Vamos a agarrar precipitación. Ya que tenemos nuestros datos así, que vimos que no le hicimos ninguna transformación, esto también es importante anotarlo, porque después lo vamos a utilizar al momento de meter los parámetros en Kriging.
este histograma, igual cuando queremos hacer un reporte, pues lo podemos agregar al layout, ¿no? Lo podemos agregar. Digo, aquí está muy feo el layout, el que les presentó la vez pasada Pablo, pues estaba bien bonito, pero este está un poco desordenado. Bueno, bastante desordenado. El punto es que ustedes pueden meter en algún reporte este histograma, o igual para tenerlo como un recordatorio de el comportamiento de nuestros datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, que es un comportamiento normal y que realmente pues no se le hizo ninguna transformación. Vamos por acá. Lo segundo que tenemos que hacer, ya que vimos los comportamientos, es un mapa de Voronoi, ¿vale? Lo que hacemos en el mapa de Voronoi, lo que hace ArcGIS para el mapa de Voronoi, para todas mis muestras, se les asigna un polígono de influencia, con base en cada muestra, ¿vale? Y se va generando una mediatriz entre muestra y muestra. Se va generando una mediatriz y así se van construyendo los polígonos de Thiesen, o los polígonos más bien, el mapa de Voronoi. Aquí en el mapa de Voronoi, cuando los triángulos son más chiquititos, es que existe una mayor densidad de puntos, una mayor densidad de muestras. Por ejemplo, de este lado, pues vamos a ver solo un punto y va a ser un triángulo pues mucho más grande, ¿vale? Esto también nos va a indicar si hay tendencia. Les digo, nuestros datos están súper feos y aquí no vemos una tendencia muy, muy clara, solamente que en el centro hay precipitaciones pues mucho más bajas, ¿no? Vamos a hacer el mapa de Voronoi. Bueno, me voy un poco más lento, no sé. Lo vamos a poner aquí en Explore Data, en Voronoi Map. Aquí lo que dice es que si tenemos un punto en la misma posición, porque a veces tenemos puntos repetidos, que si utilizamos la media o si se quita, se utiliza el valor mínimo, el valor máximo, depende ya nuestro análisis, ¿no? Que queramos tener. Nuevamente, verificamos que tengamos la capa correcta, que son las EMAs de la Ciudad de México. La variable correcta, que es la de precipitación. Y aquí podemos elegir la rampa de color que queramos, ¿no? Como les decía, aquí en esta parte del centro, digo, nuestro mapa no tiene una tendencia muy marcada. Muchas veces hay mapas que dicen, bueno, sí, la precipitación va, acá es un lugar mucho más seco y hay una tendencia clara hacia el norte, hacia el sur, perdón, con precipitaciones muy, muy altas. Pero se van identificando bien los colores, que aquí son más azules, luego un poco más verdes, luego amarillos, anaranjados y al último rojos. Sin embargo, nuestros datos están muy feos y aparte tenemos muy pocas estaciones meteorológicas. Son 80 y algo estaciones. No, 62 estaciones meteorológicas. Y bueno, estos son datos reales. La precipitación es mensual, es acumulada. Y bueno, ya, este es nuestro mapa de Voronoi, que igual podemos agregarlo a nuestro reporte.
Ay, se mueve todo. Digo, ahorita está así como todo súper feo, pero se puede agregar al reporte o dejarlo aquí para ver el comportamiento que tienen nuestros datos, que en realidad ustedes ya vieron que el mapa sale rapidísimo. El problema más bien es interpretarlo, ¿no? Es interpretarlo y que salga bien nuestra interpolación. Ok, después de eso, lo que tenemos que hacer es un análisis de tendencia. Y con esto ya casi terminamos. Este análisis de tendencia también nos los da ArcGIS muy rápido. En este análisis de tendencia vamos a ver si nuestros puntos, si todos estos puntos, valga la redundancia, pues tienen una tendencia o no. Las tendencias, ya vimos que no hay tendencia realmente, no se ve una tendencia clara. Estos parámetros nos van a servir mucho al momento de las interpolaciones. Si nosotros nada más le metemos como una caja negra, siguiente y siguiente, pues vamos a tener unas interpolaciones muy feas. Ahorita lo vamos a hacer con una caja negra comparado con los parámetros que le vamos a meter ya al Kriging, ¿vale? En este análisis de tendencia, como les decía, nos da una idea de cómo están distribuidos nuestros datos. Si vemos una tendencia clara o no, y lo da como en 3D. Cerrar igual este. Nos vamos a análisis geoestadístico, a exploración de datos y de este lado hay un análisis de tendencia. También les digo, es muy rápido esto. ¿Verdad que sí? Verificamos que estén en nuestra capa de análisis, en la variable. Y bueno, este es nuestro análisis de tendencia. A mí no me gusta que se vean estos sticks, realmente no sirven para mucho. Es como el índice, ¿no? Solamente unen el punto de la parte basal a acá, en donde donde podemos identificar nuestros puntos en el espacio. Ay, perdón. Disculpen. Ok, entonces vamos a ir desactivando todos para que los vean. Bueno, se nos puede desactivar porque es el gris. Vamos a poner aquí en la parte de gráfico para que se mueva todo nuestro gráfico. El gráfico lo podemos mover con esta parte para ir analizándolo. Estos son nuestros datos proyectados en diferentes cuadrantes, ¿no? Son todos nuestros datos de la muestra y es como si estuviéramos viendo los datos con una luz pues muy fuerte y la sombra se proyectara a diferentes cuadrantes, ¿vale? Estas líneas son líneas de tendencia. Aquí esto nos va a indicar qué tipo de polinomio es el que tenemos que aplicar. Si se tiene que aplicar un polinomio de primer grado, de segundo grado, por qué sí se va a aplicar un polinomio de primero o segundo grado, por qué no se debe de aplicar un polinomio de primero o segundo grado, y lo vamos a ver más claramente con los puntos de nuestra muestra. Aquí voy a cambiarlo de color y voy a hacerlo un poco más grande para que se vean los outliers o
y toda la distribución de nuestros puntos. Ya vieron que la distribución de nuestros puntos está horrible. Muchas veces en el mundo ideal, en el mundo utópico, nuestros puntos pues van con una tendencia muy bonita, ¿no? Muchas veces no, y tenemos que vivir con ella. Muchas veces están así y se ven bien feos y no sabemos qué hacer con eso. Pero ARGIS nos propone esta línea de tendencia solamente agarrando estos puntos. Pero si nosotros tenemos unos puntos así de feos, yo no le creería mucho a la máquina. Y la verdad, aquí la máquina me está diciendo que debemos aplicar, cuando hagamos un kriging, tenemos que aplicar un polinomio de segundo grado. ¿Vale? ¿Sí lo están viendo? ¿Están viendo la línea? Marca un polinomio de segundo grado. Sin embargo, yo no le haría mucho caso por la dispersión de los datos. Y eso lo podemos ir viendo aquí. Vamos a ir rotando para hacer el análisis un poco más amigable de los datos. Y vamos a ver que en realidad, pues yo no le veo en ningún cuadrante tendencia, ¿no? Hay como una ligera, pero muy, 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 muy ligera tendencia hacia el sur. Pero, pues no, miren, no se ve claro, ni siquiera acá. Está totalmente disperso. Yo no le haría mucho caso a esto. ARGIS siempre nos va a decir, nos va a mandar un análisis de tendencia siempre y cuando se lo pidamos. Pero pues sí, yo no le haría mucho caso, ¿no? Porque están totalmente dispersos. Esto nos muestra que hay una tendencia, que él dice que hay una tendencia de incremento de lluvia hacia el sur. Y lo vimos un poco con nuestro mapa de Voronoi, que también que va hacia el sur, que se incrementa la lluvia hacia el sur y bueno, también porque tengo un poco el conocimiento de campo y que sé que acá de este lado del sur llueve más porque hay zonas más boscosas que en la parte central, ¿no? En la parte norte. La parte norte ya colindando con Hidalgo, con Puebla, pues no llueve tanto. Más bien en la parte sur, colindando con Morelos. Morelos es muy húmedo. Los que viven acá en la Ciudad de México, pues conocen bien esas zonas. Los sticks, como les comentaba, yo siempre se los quito. Creo que hacen bastante ruido. A mí no me gustan. Hay mucha gente que pues sí les gusta tener los sticks para que sea más claro. A mí no. Y los datos proyectados. También los datos proyectados de pronto se me hace una saturación. Les voy a quitar esto. Los datos proyectados se me hace que están muy, muy saturados, pero se pueden analizar bien. Ya le ponemos la línea de tendencia. Se pueden analizar bien, les digo, con estas líneas de tendencia y vemos que no hay ninguna tendencia. Y y bueno, para eso es nuestro análisis, ¿no? Para que veamos qué transformación le vamos a hacer a nuestros datos, porque todo esto que estamos viendo no se queda fijo ahorita. O sea, no es que ya lo estemos haciendo y ya la máquina sepa que todo esto se va a quedar guardado como un metadato en estos puntos, ¿no? Todas estas características las tenemos que ir anotando para meter los parámetros cuando hacemos kriging, ¿vale? Entonces, ok. Vamos a ver, igual se puede agregar al layout de salida. Para mantenerlo.
Ahora, lo que vamos a hacer es igual analizar nuestro semivariograma. Este semivariograma, aquí en este semivariograma, lo único que nos va a dar es la nube de puntos de la semivarianza. Es lo único que vamos a obtener. Pero nos va, aquí en este semivariograma, lo que podemos ver es si hay algún tipo de datos fuera del espacio, algún outlier, y ver por qué se está comportando así. La precipitación, por ejemplo, esta es la nube de puntos de nuestro semivariograma. Aquí, de este lado, vamos a tener la covarianza para todas las parejas de las muestras. Es muy importante, chicos, que vean cuántas muestras le pueden meter a ArcGIS cuando vamos a interpolar, porque lo que hace el semivariograma es multiplicar cada muestra por sí misma y va a realizar parejas, va a estar haciendo parejas y las va a graficar. Entonces es como si tenemos 65, pues vamos a tener el cuadrado de 65 muestras. Imagínense, si le metemos, no sé, unas 1000 muestras, vamos a tener cerca del 1,000,000, ¿vale? ArcGIS no es muy bueno para hacer análisis de datos de tablas. Análisis espacial, cartográfico sí, es buenísimo, pero para manejar las tablas no es muy bueno. Yo la verdad les recomiendo más R o Python. En los libros en la bibliografía que les compartimos, les compartí un libro de Python y de R, y ahí vienen cosas de análisis espacial. Yo cuando voy a manejar datos muy, muy grandes de la parte estadística, yo prefiero hacerlo en R y migrar ya a la tabla y hacer mis análisis espaciales aquí en ArcGIS. Y de preferencia, siempre trabajo en una geodatabase. Las geodatabases manejan o almacenan muy bien datos demasiado grandes, ¿no? Yo prefiero trabajar siempre así en geodatabases, pero bueno, ahorita ahí tenemos solamente 65 muestras, entonces pues no son datos que impliquen mucha memoria RAM, ¿no? Ya no sé, para hacer este tipo de interpolaciones con unos 500 muestras, sí, creo que se va a hacer muy, muy lento el ArcGIS, pero como les decía, las muestras van a depender del terreno. Si tienen un terreno muy plano, hasta con 6 muestras que agarren. Y eso para ver el comportamiento de nuestros variogramas, porque Kriging se basa en la semivarianza, en los semivariogramas. ¿Ok? Con base en los semivariogramas es que le va a dar la ponderación a Kriging, a los puntos más cercanos o a los más lejanos. Entonces, pues nada, yo les recomiendo que vean también la variabilidad espacial que tengan en el terreno. No es lo mismo tener estas EMAs aquí, estas estaciones meteorológicas, solo aquí en la Ciudad de México, en donde el terreno es muy plano. Pero si por ejemplo, yo quisiera interpolar... Ya se me fue. Ya. Si yo quisiera interpolar por acá abajo en Oaxaca, en donde el terreno, aquí en Oaxaca o en Guerrero, donde los terrenos son demasiado abruptos. Ahorita lo van a ver. Vamos a quitar esto. Voy a ponerles mejor nada más el Hillshade. Bueno, así
queremos interpolar datos aquí donde el terreno es demasiado abrupto, pues no, con 6 muestras nos va a salir una interpolación horrible, ¿no? Porque pues va a haber demasiada variabilidad. A ver, esto es Oaxaca. En cambio, la Ciudad de México está en un valle, es una cuenca y no va a haber tanto problema. Aquí. Vean. De este lado, todo este terreno es bastante plano. Aquí sí ya hay un poco de problema porque el terreno es muy abrupto y tenemos muy pocas estaciones climatológicas. De este lado está el Ajusco. Por acá está el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl, que nos ha dado muchos sustos para los que vivimos acá. De pronto, pues sí, nos ha sacado varios sustos el Popo. Y como les decía, pues si tenemos un terreno muy plano, no vamos a ver una variabilidad espacial tan alta. En cambio, si yo quiero interpolar en esta parte, ya en Morelos, vamos a ver que debemos de tener mucho más puntos para que las interpolaciones sean mejores. ¿Vale? Bueno, ahora sí, ya sin tanto rollo, vamos a pasar al análisis de Kriging. Podemos entrar por el Wizard. Y aquí hay distintos tipos de métodos de interpolación. Aquí el que vamos a escoger es el Kriging. Debemos de estar seguros en que estamos en la capa que analizamos previamente y en la variable. La variable es precipitación. Le damos siguiente. Le damos que sí. Y ahí nos marca cuál es el punto que está en la misma posición geográfica, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de Kriging. El que vamos a utilizar para estos fines es el ordinario. ¿Por qué el ordinario? Porque vimos al momento, otra vez nos regresamos acá, este era el comportamiento de nuestros datos. No le hicimos ninguna transformación. Entonces, y tampoco tenía tendencia alguna, ¿vale? Ese es el que nosotros vamos a utilizar. Utilizamos el simple cuando nuestros datos le tenemos que dar algún tipo de transformación y tenemos que remover una tendencia. Aquí lo bonito de ArcGIS y que ya no tenemos que estar en el tiempo donde se hacía cartografía en papel y donde todo era en papel, solamente tenemos que analizar bien nuestros datos y antes de meterlo a nuestra caja negra. Aquí, muy bonito, ArcGIS nos remueve la tendencia que tiene nuestros análisis. Yo les comentaba hace rato que había veces que en este análisis de tendencia, que nos salió por acá, este análisis de tendencia nos da los diferentes tipos de polinomios, ya sea de primer grado, lineal, de segundo grado, de tercer orden, y esos parámetros nos van a servir para meterlos aquí y decirle, ¿sabes qué? Yo necesito que al momento de hacerme la transformación, le quites la tendencia a nuestros datos.
O sea, todo lo que hicimos anteriormente solamente fue un análisis exploratorio del comportamiento de nuestros datos para que cuando ya estemos aquí haciendo el kriging, pues podamos decirle, no, no queremos ninguna transformación, o si queremos una de este tipo de transformaciones, ¿no? Y remuéveme la tendencia con base en los polinomios. Aquí, pues, si no nos acordamos de la forma de los polinomios, pues nos echamos un clavado a, a YouTube o no sé, a los libros para ver el comportamiento de sus datos, ¿no? Es muy importante que lo identifiquen. Entonces, bueno, vamos a utilizar el kriging ordinario. Transformación, ya vimos que no le hicimos ningún tipo de transformación. No vamos a remover ninguna tendencia. Como yo les comentaba, no se ve tendencia alguna. Si viéramos que era una tendencia hacia el sur, por ejemplo, pero una tendencia clara, que realmente fueran incrementándose las coropletas, se me va el nombre, que se fuera incrementando el color, pues, de los polígonos hacia abajo, pues sí dices, bueno, y probablemente tendríamos una tendencia de un polinomio de segundo grado, ¿no? Ahí sí decimos, sí, remuévele esa tendencia de un polinomio de segundo grado, pero ahorita pues no. Entonces le damos next. Y lo que vemos aquí es nuestro semivariograma, que también pues es un semivariograma un poco feo, como les comentaba, no un poco, bastante feo. Aquí lo que vemos en rojo son la nube de los puntos, la nube de puntos que tenemos. En azul, los puntos en azul es el semivariograma empírico y la línea en azul es el semivariograma teórico, ¿vale? Aquí, como les comentaba, ArcGIS ya nos calcula el semivariograma y la covarianza. Muchas veces podemos optimizar el modelo, ¿sale? Aquí le damos clic y nos optimiza un poquito más el modelo y ya vemos que el nugget bajó. El nugget bajó y se acerca y ya es mucho más bajo con respecto a la meseta, ¿no? Esta es la meseta que agarra y vemos que tiene un nugget un poquito pues más bajo. Entonces vamos a utilizar esos datos para interpolar. Vamos a utilizar estos datos que ya se ajustaron. Muchas veces le volvemos a dar aquí, pero no nos ajusta muy bien los datos, ¿no? O los deja igual. Y tenemos que hacer otra vez todo el proceso. Pero bueno, aquí realmente los dejó igual porque ya el nugget no se puede ajustar mucho más. Entonces, le damos next. No, perdón, aquí. Quería enseñarles el tipo de semivariogramas que existen. Como les comentaba, ArcGIS, cuando metemos el análisis de datos, nos sugiere un tipo de semivariograma. El más recomendable es el estable, pero también el gaussiano es muy bueno, es muy, muy bueno. Pero ahí sí ustedes tienen que ir jugando. Tienen que ir jugando con este tipo de modelos. Pero el que casi siempre se usa es el estable, el gaussiano o el circular. Aquí lo que vamos a ver ya es una vista previa de cómo se va a ver nuestra interpolación. ¿Ok? Este es el tratamiento optimizado, el que optimizó más bien ArcGIS. Nos arroja el campo interpolado
Aquí colorea los puntos que se interpolaron. De este lado vamos a ver los pesos que les está dando ArcGIS, ¿vale? Los pesos de los puntos van a estar con mayor peso si están más cercanos. Y los puntos más lejanos son los que van a tener menor peso, ¿no? Ok. Posteriormente, este ya lo dejamos así, no le modificamos nada. Aquí nos va a dar el error, nos van a dar todos los errores que tuvimos en la interpolación. Y bueno, esta va a ser nuestra interpolación. Esta va a ser nuestra interpolación. Y generalmente, digo, ahorita no tiene como los mismos rangos, pero para una interpolación de 10, estos colores tienen que coincidir perfectamente con los de aquí abajo. Vemos que, pues, no sé, sería como un 70% nuestra interpolación. Y que los contornos son realmente un poco suaves. Bueno, aquí sí es un poco abrupto, pero no tenemos este efecto del ojo de buey que se hace cuando son interpolaciones bastante feas. Y vemos que aquí abajo pues sí se incrementa. En las zonas boscosas, como les decía, en las zonas boscosas se incrementa la precipitación. Voy a poner los municipios para que lo puedan ver. Aquí está. De este lado les voy a presentar un kriging en donde encierra un poco más. Este es un kriging con caja negra, donde encierra más los puntos, los colores, y sin meter parámetros, ¿vale? No me gusta tanto, pero porque realmente fue nada más darle next, 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 y no vimos ningún análisis de tendencia como el kriging de acá, que se asemeja un poquito más a los puntos. Y bueno, pues ya, eso sería todo. Creo que no nos tardamos demasiado. Uy, creo que me fui muy rápido y tal vez quedaron con muchas dudas. Pero si tienen muchas dudas, pues pueden escribirme. La verdad es que yo siempre contesto. Bueno, aunque sea en la noche, les contesto. Pero, pues ya, eso sería todo, chicos. Pues muchas gracias, Brenda. Igual si quieres deja tu número de teléfono en los mensajes para que lo copien los chicos por si